¿Quieres dar voz a tus ideas? ¿Encontrar quien apoye tus sueños? ¿Inspirar cambios en los demás? Bienvenido al podcast de El Arte de Presentar. Aprende a comunicar para persuadir, inspirar y transformar a tus audiencias. Hola, soy Gonzalo Álvarez Marañón y estoy muy ilusionado de poderte dar la bienvenida a nuestro primer episodio de el podcast El Arte de Presentar. Este podcast estará dedicado a ayudarte a mejorar tus presentaciones, a que comuniques con mayor persuasión e influencia y a que superes esos nervios, ese miedo a hablar en público. En este primer episodio te contaré cuál ha sido mi trayectoria personal, cómo he llegado hasta la creación de El Arte de Presentar, la página web, el libro, todo lo que es la empresa ahora. Y claro, para hablar de ello, pues no sé, quedaría un poco feo que estuviera yo todo el rato contándote aquí mi vida, hablándote de mi libro. Y por eso tenemos con nosotros a nuestro querido compañero y amigo Luis Alberto Iglesias, conocido por nosotros cariñosamente como Luigi. Él será el encargado de hacerme las preguntas para que entre todos nos vayamos conociendo mucho mejor en los próximos episodios. Hola Luigi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Gonzalo, buenos días y encantado de estar contigo presentando el canal, el nuevo podcast del Arte de Presentar a nuestros oyentes, más que oyentes, seguidores. Sobre todo esto lo hacemos para las personas que estáis al otro lado del Atlántico, que sois un montón de personas de México, de Perú, de Ecuador, que nos seguís en el blog y bueno, pues queremos abrir un canal para daros contenidos que os sean útiles. Desde el primero de los podcasts ya veréis, tenemos muchas sorpresas en el cajón para vosotros y por supuesto, cómo no, para los amigos de España, pero a los de España los tenemos más cerca. Así es. Bueno, Gonzalo, que gracias por darme la oportunidad. Yo me parece muy bien que no seas tú el que hables solamente del arte de presentar y de mí, de lo que he hecho, etcétera. Creo que esto va a ser una buena forma de contar un poco sobre ti, sobre la empresa y lo que queremos hacer. Que mejor con una conversación, claro, que con un monólogo. Es mucho más espontáneo. Venga, Gonzalo, cuéntanos cómo empezaste en esto. Bueno, ¿cuál fue tu formación? Porque tú eres un ingeniero. Es decir, la gente creo que ya lo sabe porque tú lo comentas en los libros y lo dices siempre en los cursos, que eres un ingeniero de telecomunicaciones o, como decimos en España, un teleco. Es decir, un científico. Entonces, ¿cuál fue tu formación? ¿Cuál es? ¿Y cuál ha sido la trayectoria que te ha llevado a donde estás? Pues sí, efectivamente a mucha gente le sorprende cuando ven que yo he estudiado ingeniero de teleco, que además hice un doctorado en informática, porque dicen, pero vamos a ver, ¿qué hace un teleco, un informático, dando cursos de comunicación, cursos de cómo hablar en público? Porque posiblemente tenemos esa imagen del informático ahí encerrado en su cuartucho, en su cubículo, delante de un ordenador, que la única relación que tiene es con las líneas de código. Pero claro, en mi caso personal, yo desde que era niño tuve una serie de pasiones que ahora, mirando hacia atrás, entiendo que me han conducido hasta el punto en el que me encuentro. Una cosa que me gustaba desde muy pequeñín era las historias, leer. Yo empecé a leer muy tempranamente tebeos, los típicos estos que había de Mortadelo y Filemón, de Zipizape, Anacleto, Superlope. Pues eso ya con 6-7 años yo devoraba los tebeos. Luego, a partir ya pues de los 9-10 años, me dio por los libros de los 5, los Hollister, los 3 investigadores, y eso ya fue una riada, ya se desató ahí un torrente, y a partir de ahí yo comencé a leer a un ritmo voraz. Yo vengo a leer habitualmente un libro por semana, Madre una mía. cosa así. Y luego, además de los tebeos, los cómics, claro, a mí una cosa que me encantaba de los cómics era también la parte del dibujo. Y yo empecé a escribir mis historias, a hacer mis cómics. Cuando tenía 10 años, me acuerdo en quinto de GB, escribí mi primera novela, entre comillas, porque era un cuento que tenía 20 páginas de extensión y claro, para mí aquello no era un cuento, eso era una auténtica novela. También hacía mis guiones de cómics y los ilustraba. Recuerdo que en octavo de GB hicimos una revista para los alumnos y yo hacía las portadas, hacía los dibujos que ilustraban los artículos que escribían otros compañeros, hacía cómics para la revista, de manera que yo desde muy pequeñín siempre estuve muy ligado a lo que era la ficción, la literatura, el arte, pero desde el punto de vista del cómic y así.
Luego, por otro lado, a mí me encantaba eso de salir en clase a la pizarra a dar la lección. Me decían, oye, a ver, un voluntario para salir a cantar. Yo salía. Un voluntario para salir a cantar chistes. Yo me ofrecía. No tenías vergüenza. Bueno, yo en realidad era el típico alumno repelente que los otros, que había compañeros que odiaban porque, claro, pues yo salía ahí a dar la lección y no tenía ningún problema. Para los oyentes del otro lado del Atlántico y de Sudamérica, en España decimos que uno es un empollón repelente Vicente. Esas son las rimas. Pues ese era Gonzalo, era el empollón repelente Vicente. Y además a mí me sentaban en las clases típicamente con el que era el peor estudiante. Y entonces, claro, pues luego, en vez de ser yo ejemplarizante para ese otro peor estudiante, luego yo también molestaba, hablaba, tal. Y entonces ponían notas para mis padres de no fomenta el buen comportamiento de los compañeros en clase. Uy, por Dios. Y luego tenía, pues aparte de esto que estoy comentando, ¿no? Pues la literatura, la ficción, el cómic y la parte esa histriónica de salir ahí a contar. Yo, por supuesto, me hacía en las obras de teatrales que hacíamos, yo ahí me ofrecía siempre voluntario. Luego también otra cosa que me ha apasionado desde muy pequeño ha sido el deporte, el ejercicio físico, la nutrición, todo este tipo de cosas. De manera que, claro, cuando uno va echando la vista atrás y piensa, bueno, y un teleco, un tal, ¿cómo un informático, no? ¿Cómo puede estar aquí ahora hablando en público y eso? Bueno, pues para mí lo extraño no es que yo esté hablando en público, sino que ¿cómo me metí yo a estudiar teleco? O sea, para mí, si acaso, es la duda que yo tengo. Bueno, ¿y por qué acabaste estudiando telecomunicaciones cuando quizá lo más normal hubiera sido que te hubieras metido arte dramático directamente, al ser un actor o...? Ahí está. Yo en cierto modo, me considero como un diletante, ¿no? Es una persona que tiene interés por todo, literalmente. Me interesaba todo. Cuando yo estaba ya en COU, a mí me gustaba la filosofía, me gustaba la psicología, me gustaba la física, las matemáticas, me gustaba la teología, me gustaba, por supuesto, la ingeniería. En fin, es que me gustaban tantas cosas que el reto era, bueno, ¿y qué hago? ¿En qué estudio? Claro, tus padres, evidentemente, la gente que tienes alrededor, que sabe mucho más que tú de la vida, pues todos me decían, hijo, déjate tonterías de filosofías y de historias raras, tú métete a teleco, que en aquella época, cuando yo empecé la carrera, era el año 89, en aquella época es que había una tasa de paro cero. Literalmente, los telecos, según salían de la facultad, todos se colocaban. Es lo que decían, que las empresas se pegan por ellos. Y bueno, pues eso fue lo que finalmente decidió que estudiara teleco, lo cual no hizo que dejara de lado todas mis aficiones. Yo siempre continuaba con mis dibujos, con mis historias, por supuesto, con el deporte, con la alimentación, y eso es lo que luego, siguiendo el tiempo, me llevó hasta donde estoy ahora. Vale, pero ¿cuál es el nexo, cuál fue el puente que conectó esas aficiones con el arte de presentar, que empezó siendo, si no me equivoco, un blog? Así es. Cuando yo estaba trabajando, yo creé una empresa que era sobre seguridad informática, lo cual, eso sí, era una consecuencia natural de informática y teleco. Ahí nadie se llevaba un susto porque yo estuviera trabajando pues los ciberataques, ¿no? El hacking, etcétera. Y como parte de mi actividad, una de las cosas, que yo hacía era formación. Yo daba mucha formación en empresas, a fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, sobre temas de criptografía, seguridad web, hacking, etcétera. También daba muchas conferencias en eventos. Me contrataban como keynote speaker para inaugurar, cerrar eventos, hablando, eso sí, de temas de seguridad, certificados digitales, hacking. Y luego también yo tenía que vender los servicios de mi empresa. Tenía que ir a visitar clientes, hacerles presentaciones de ventas. En los trabajos que yo hacía, por ejemplo, hacía muchas auditorías de seguridad, había que hacer presentaciones de resultados a los clientes. En definitiva, yo me di cuenta que la mayor parte del tiempo lo que yo hacía era hablar en público. Y era una cosa que desde pequeño me había gustado, se me daba bien y ya sabes que ahí entras en una especie de círculo virtuoso porque haces una cosa que te gusta, se te da bien, eso hace que te llamen más. Como te llaman más, tienes más oportunidades de practicarla, con lo cual vas mejorando, vas madurando tus habilidades, todo lo cual te sale todavía mejor, te llaman más. Y así estaba en esa rueda cuando en diciembre del 2007 en el Ayuntamiento de Albal, me acuerdo perfectamente, mía, pues ya fecha y lugar, hicimos unas jornadas de seguridad y ahí estábamos
yo como representante, bueno, de la empresa, había otro que era el fiscal general pues no me acuerdo, pues un fiscal general del Estado o algo así. Luego estaba el director de la Brigada de Delitos Informáticos de la Guardia Civil o de la Policía. Bueno, estábamos unos cuantos ponentes. Y bueno, pues esa charla pues fue la mejor que me había salido hasta ese momento. Uh-huh. Y cuando estábamos luego en la comida, uno de los ponentes me dice, oye, tú, Gonzalo, ¿a qué te dedicas? Yo le digo, pues mira, yo soy investigador, trabajo dando cursos de formación sobre criptografías, seguridad informática, y me dice él, no, tú lo que tienes que hacer es dar cursos sobre cómo hablar en público. Uh-huh. Así que aquello que me dijo, bueno, yo lo empecé a madurar, a pensar, y entonces me di cuenta que tal vez el éxito que yo tenía en mis formaciones, en mis conferencias, que yo siempre lo había achacado a el conocimiento que yo tenía, pues sí, yo investigaba, publicaba en revistas científicas, publicaba libros, con McGraw-Hill, con Anaya, tenía libros publicados. Yo siempre creía que ese éxito era, pues bueno, pues que yo conocía mucho del tema, pero igual ahí es donde empecé a vislumbrar que mi core ability, ¿no? Eso no sé decirlo en castellano, ¿no? Tu habilidad fundamental. Pues mi habilidad fundamental, eso, no era tanto el conocimiento de informática o de seguridad, sino la capacidad de divulgarlo, la capacidad de contarlo a la gente. A mí a veces, ¿no? Cuando yo pienso, oye, pues si Spider-Man es capaz de trepar por las paredes, Superman vuela y el Increíble Hulk tiene mucha fuerza, ¿cuál es tu superpoder? Uh-huh. Y a veces pienso que mi gran superpoder es la capacidad de contar de una manera fácil algo que es complejo y hacerlo parecer sencillo incluso, ¿no? Eso es un don. Y entonces, pues ahí es cuando yo empecé a reflexionar sobre todo este tema de la comunicación y dije, pues a ver si realmente lo que yo tengo que hacer es dar cursos. Así que empecé a leer libros, a asistir cursos yo como alumno de comunicación. Ahí pulí las cosas que yo hacía porque me di cuenta que de manera tal vez instintiva, a ver, yo también me fijaba mucho a mí, yo iba a muchísimos eventos y yo veía qué es lo que hacían bien los ponentes, lo que imitabas, ¿no? Entonces, yo exacto, igual, no tanto igual imitaba, yo adaptaba. Aprender por imitación, sí, es pero, una forma muy natural. Sí, yo prefiero casi decir la palabra adaptación porque yo veía cosas que hacían ponentes y luego lo adaptaba a mi personalidad, ¿no? A mi forma, a mi forma de ser. Entonces igual en una charla recuerdo que un ponente pues puso unos vídeos contando una cuestión que era de biometría y todo con vídeos de películas. Me encantó y a partir de ese día yo empecé a meter metáforas con películas. Otro veía que usaba a lo mejor el humor de una manera, pues yo hacía eso. Entonces yo adaptaba a mí. Y de esa manera yo iba creciendo, madurando como ponente sin darme cuenta. De manera que cuando ya empecé a leer libros, a ir a cursos, vi todo el camino que ya había recorrido y dije, bueno, pues sí que yo tengo aquí cosas que aportar. A mí me llamaba mucha gente, compañeros míos del mundo de la seguridad, oye, mira, tengo que hacer una presentación, un evento, ¿qué podría hacer yo para, no sé, darles esa gracia, para qué tal? Y entonces yo les daba consejos y dije, pues mira, lo suyo es voy a hacer un blog de presentaciones en el cual en vez de ir así de uno a uno a amiguitas, voy a llegar a todo el mundo que quiera acercarse a leer el blog. Y así es como nació el blog del arte de presentar. ¿Eso que era 2008? Exacto, fue en septiembre del 2008 es cuando escribí la primera entrada. ¿Y el blog? ¿Cuál fue el propósito del blog? Es decir, porque ahora yo miro las entradas más antiguas y veo cómo ha cambiado el blog a lo largo de los ya 8 años de publicación. Sí. Ha cambiado mucho. Y me doy cuenta... La forma en que yo lo interpreto es, esto era un diario, un cuaderno de bitácora, digamos, un diario personal de Gonzalo en su aprendizaje del arte de presentar. Es decir, les está leyendo libros y comparte con los lectores las enseñanzas que ha extraído, las conclusiones. Vamos asistiendo a la sistematización del aprendizaje del propio Gonzalo, ¿no? Ahora pasaba a ser algo más corporativo, pero ¿iba por ahí? Sí, una de las cosas que yo he notado es que cuando una persona escribe, cuando pone por escrito sus pensamientos, le ayuda a aclararlos y, la palabra que has empleado hace un momento, a sistematizar su pensamiento. De hecho, cuando yo en el año 2011 empecé con el tema de preparar el libro, el primer libro que escribí sobre esto, comunicación, que era el arte de presentar,
me ayudó muchísimo a, por así decir, estructurar, a organizar todas mis ideas sobre el mundo de la comunicación. Hasta entonces el blog había sido un cajón desastre, donde, bueno, yo iba poniendo ideas sobre los temas más variados y el libro me ayudó a sistematizar. A partir de ahí, que ya empezó la actividad profesional del arte de presentar, el blog ya dejó de ser un mero blog, ¿no? Una afición. ¿Cuándo fue eso? Perdona que te interrumpa. Sí, ¿Cuánto tiempo tardó en empezar a llegar ya a trabajo profesional, no ya dentro del ámbito de la seguridad informática, sino de la presentación, a raíz de la comunidad que se creaba en torno a tus entradas en el blog? Pues eso tampoco te sé decir una fecha exacta, porque fue poco a poco. Durante el primer año solamente eran entradas del blog. Al principio tenía pues 10 visitas diarias, claro, no te conocen, ¿no? Un momentito, ¿a razón de cuántas por semana? Porque luego tocaremos en esto. Aquí es una mega estrella de la productividad personal. Es decir, yo francamente no conozco a nadie que trabaje tanto. Tiene una capacidad. ¿Cuántas pruebas publicabas semanalmente? Pues ahí, por ejemplo, no tenía un número exacto. Había semanas que publicaba una entrada y otras semanas podía publicar 3 o 4. O sea, no había una periodicidad establecida. Eso lo empecé a hacer a partir de 2011, el publicar 2 entradas todos los martes y jueves. Regularmente. Religiosamente. Eso es, religiosamente, sin fallar ni un martes o jueves. Se comenzó a crear una comunidad muy potente. Al cabo de los meses, efectivamente, pues primero eran 10 visitas al día, pero a mí me recuerda esto a la película, una de Kevin Costner, que hay Campo de Sueños, que dice, constrúyelo y ellos vendrán. Sí. Pues yo construía el blog, yo lo alimentaba con contenidos, generosamente, compartiendo mis mejores trucos, las mejores ideas que yo tenía de comunicación, y efectivamente la gente empezó a llegar. Y tenías un paréntesis, ¿sabías temas de SEO, es decir, posicionamiento? Es decir, ¿tú utilizabas esos recursos o por aquel entonces simplemente era, bueno, pues yo lo hago, pero no me ocupo de traer audiencia a mi blog porque tampoco sé cómo hacerlo? No, a ver, yo sí conocía nociones de SEO, eso tenía nociones. De hecho, bueno, a ver, yo me dedicaba a la seguridad informática y entre otras cosas, pues yo analizaba tanto las páginas web que sí que tenía conocimiento de los SEO, las etiquetas, en fin, todas estas cosas. Pero, a ver, como lo veía como un hobby, realmente no me preocupaba lo más mínimo. O sea, yo no buscaba optimizar para SEO, yo escribía aquello que creía que le interesaba a mi audiencia y ya. Y no me preocupaba de más. De valor. Exacto, lo que yo consideraba que era valioso y que debía serlo porque la gente dejaba sus comentarios, iba creciendo el número de lectores de 10 al día, 100, 1000, ahora pues andamos normalmente por los 3000, 4000 lecturas diarias. Entonces, bueno, pues la gente lo iba recibiendo bien. Y claro, una cosa va llevando a la otra. Al cabo ya más o menos de un año, en 2009 empecé a dar algún curso en el ámbito científico. En el 2010 me empezaron a llamar para dar conferencias. Es decir, ya comunicación para científicos. Es decir, ya no eran cursos de seguridad informática, sino que eran de hacer presentaciones, pero claro, para tu primer público más cercano son tus compañeros. Sí, gente que yo conocía. Exacto, del mundo de la investigación o del mundo de la seguridad. De hecho, en algunos másters que había de seguridad informática, que yo daba clases de seguridad informática, además decían, oye, pues venga, da una clase o dos sobre comunicación. Y poquito a poco, en ese primer año, en el ámbito universitario, científico o del mundo de la seguridad, empecé a dar también algunas clases. En el 2010 me empezaron a llamar gente a dar conferencias, gratis o completamente, pero bueno, ya te van conociendo. Y en el año 2011 ya di mi primer curso a una empresa. Muy bien. Y a partir de ahí ya es como que se abrió el grifo, ¿no? Y porque hasta entonces, bueno, yo seguía con mi empresa de seguridad, yo seguía facturando por temas de seguridad, pero el tema de la comunicación era, oye, pues una cosa bonita que hago, me divierte mucho, pero vamos, para nada me lo planteaba como profesión. En el 2011, que empecé a dar ya cursos, que empresas me pedían cursos, ya empecé a facturar más, y en el 2012 ya es cuando vi que aquello era una cosa que podía ir en serio y dejé ya el tema de la seguridad informática. Y a partir del 2013, de hecho, ya fui creciendo, encontré a colaboradores magníficos como tú mismo, que estáis ahí sentado, Mónica Galán, luego más adelante creamos la parte de agencia con el equipo de diseño, Raquel, David, Bea, etcétera, y bueno, pues así es como fue creciendo de una manera, vamos a decir, totalmente accidental, sin ningún tipo de estrategia, ni planificación, ni nada parecido. Es verdad, a mí me gusta mucho porque es un ejemplo de escuchar a tu cliente, es decir, creo que el arte de presentar ha ido creciendo en función de lo que el cliente nos ha sugerido y pedía, ¿no? Piden esto, pues vamos a ver si lo podemos dar. Y
de dar buenos servicios han ido consolidándose y ha formado la siguiente pregunta, que es ¿qué estructura tiene actualmente el arte de presentar? ¿Qué servicios, qué divisiones abarca? Actualmente tenemos 4 áreas de negocio. Por un lado está la academia, que es la formación. Y así es como empezó a través del blog los primeros servicios profesionales. Me llamaban, en aquella época era yo solo, para que les diera yo a las empresas cursos. Y ahí los temarios han ido extendiéndose. Al principio yo tenía el curso que ahora llamamos el curso Excellence, que es el contenido, una parte de diseño y la exposición oral. Uh-huh. Con los años, claro, las empresas pues iban pidiendo más parte de diseño y fui expandiendo eso. En la parte de contenido yo hablo brevemente del tema de las historias, el storytelling. A todo lo largo del curso y en todos mis cursos, conferencias, cuento montones de historias, de manera que la gente le llama la atención y luego me decían, oye, esto del storytelling, ¿no nos podrías dar un curso específico? Pues creo un curso de storytelling. Dentro de la parte de diseño hay un apartadito ahí que dedico a los gráficos. Y había empresas que me decían, oye, es que estos gráficos nos interesa mucho. ¿Tú nos podrías dar un curso de cómo crear gráficos en Excel, meterlos en PowerPoint, comunicar de manera visual la historia de los datos del Excel? Pues claro, y creo el curso de Visualiza para presentaciones financieras especialmente. Y así, poco a poco, respondiendo a las inquietudes de la audiencia, es como hemos ido ampliando el catálogo del curso inicial monolítico, ahora pues que tenemos una docena de cursos. 17 casi, creo yo, la última vez. Pues, sí. De magia. Bueno, gracias a que tú estás ahora en el equipo, como aquí, libro, claro, como aquí nuestro amigo Luigi es mago y en sus cursos él mete unos trucos alucinantes de magia. Me conoce por eso, ¿eh? Yo cuando voy repetidamente a un cliente donde he hecho magia en algún curso, los propios compañeros se dicen entre sí, oye, que te haga el juego aquel de la carta. Es memorable. Hace poco escribí un artículo en el blog sobre eso. Es cómo hacerte memorable. Y a mí la magia me funciona y creo que a muchos clientes que la adopten les va a funcionar igual de bien. Tenemos también cursos en inglés. Cursos en inglés. También aquí nuestro amigo Luigi, que es bilingüe y habla un perfecto inglés de haber estado viviendo en Inglaterra, en Estados Unidos, pues todos los cursos del catálogo, pues ahora tú los puedes dar en inglés, lo cual es maravilloso porque eso lo valoran muchísimo nuestros clientes. Porque a veces se encuentran con empresas que tienen muy buenos cursos en español, pero luego el formador o bien no los da en inglés o el inglés es penoso como el mío y entonces pues no va a ningún lado. Inglés. Lo que pasa es que Gonzalo, lo diré para los oyentes, Gonzalo habla el inglés de Juego de Tronos, es decir, Gonzalo es un inglés muy correcto porque lo ha aprendido leyendo. Entonces leyendo literatura medieval. Eso me lo ha dicho él, que lo sé yo. Habla el inglés. Evidentemente un científico que no sepa inglés hoy en día no va a ningún lado, con lo cual, pero bueno, sí es cierto que los cursos los imparto yo. Vale, pues ha quedado bastante claro qué hacemos en la pata que llamamos academia, que es la formación. ¿Cuál es la siguiente división? Luego, la siguiente le llamamos agencia y esto también nació como una demanda de los clientes porque a mí había gente que me pedía un curso, pero luego me decían, oye, mira, es que me ha encantado las diapositivas que has usado, tal. Nosotros no sabemos hacer ese tipo de diapositivas, tengo que hacer una presentación, ¿me puedes ayudar tú a hacer las diapos? Y entonces empecé a hacer presentaciones, diapos para distintos ponentes. Lo que pasa es que, claro, yo siempre me ha encantado el diseño. Mi padre era profesor de artes gráficas, entonces yo siempre he estado rodeado de estos conceptos en mi casa. Mi padre tenía un gran amor a la tipografía, a los libros bien editados, y entonces yo en la universidad me acuerdo, pues él me enseñaba todos los conceptos de los márgenes, los estilos, cosas, y entonces los trabajos que yo hacía siempre estaban hechos con una exquisitez, ¿no? Un cuidado que luego pues lo fui llevando a otras cosas. Entonces, vale, yo sí tenía ese bagaje, pero a ver, yo no tengo un grado de diseño. Entonces, cuando ya la demanda empezó a ser, vamos a decir, excesiva para mis habilidades, es cuando creció hasta ser un departamento separado, que ahora hay 3 personas trabajando en ello, que yo sí, los 3 son diseñadores, vienen del mundo del diseño gráfico, de la publicidad, del marketing, y hacen unas presentaciones extraordinarias en PowerPoint, en Prezi, en Keynote o en lo que se les pida. Fenomenal. Y yo lo digo porque es un servicio que, como ha explicado también Gonzalo, ha venido orgánicamente, pero está muy bien, porque muchas veces cuando el directivo es cliente nuestro y aprende en academia mediante cursos a presentar y a elegir las ideas correctas, etcétera, luego le falta utiliza el apoyo visual de un PowerPoint que a lo mejor no está a la altura del contenido que ha preparado con tanto cuidado gracias al curso, con lo cual es algo que ha venido
también dado una cosa con la otra. Claro, y ahí en agencia pues también hacemos plantillas para empresas, porque, a ver, todos hemos visto la mayoría de plantillas corporativas que o tienen unos logos enormes y luego algunos elementos ahí decorativos que se comen la mitad del área útil de la diapositiva, o están hechos algunos con mal gusto. O no la saben usar, los propios empleados. Ese es otro problema. O puedes una plantilla muy buena y luego los usuarios, los propios empleados, pues no la saben usar. Entonces, es otra de las cosas que hacemos en agencia, ese tipo de plantillas, el enseñar a usarlas. Hacemos también pues presentaciones concretas, pues hemos hecho para empresas. Mira, queremos una presentación para la fuerza de ventas, para vender nuestros servicios. Pues les ayudamos en el contenido, en el diseño de las diapos, o igual una campaña de marketing y quieren hacer alguna plantilla, incluso vídeos. También hemos ayudado a hacer vídeos. Presentaciones para grandes actos corporativos, donde a lo mejor están invitados los directivos más altos de la empresa que van a hablar a la fuerza de ventas de varios cientos de comerciales o a toda la plantilla en un gran auditorio. Esa presentación como las de Steve Jobs, ¿no? Las keynotes. Claro, y además lo bueno de eso es que todos ellos tienen el mismo estilo en sus diapositivas. Porque están entrenados por nosotros en la siguiente división que vamos a presentar, que es la de coaching. La de coaching, así es. El coaching, a ver, en este caso es no es una cosa rara ni esotérica, es simplemente un curso individual y personalizado. Un adiestramiento con un adiestramiento, eso es. Coach en el sentido original de entrenador, ¿no? De entrenador de baloncesto o de lo que sea, o de gimnasia. Bueno, pues aquí trabajamos individualmente. Eso significa que una persona, porque es 1 a 1, nos plantea, a ver, pues mira, yo tengo estos retos, quiero alcanzar estos objetivos, ¿vale? ¿De qué estado partes? Siempre buscamos sacar la foto del estado actual, definir el destino y a partir de ahí trazamos un itinerario y en las distintas sucesivas sesiones vamos trabajando ejercicios, etcétera, para buscar, para encauzar a la persona hacia el objetivo que busca. Y luego ya la cuarta línea de negocio son las conferencias, que es algo que, de hecho, yo creo que fue lo primero que me demandaron. La primera vez que alguien me pidió algo fue una conferencia y a partir de ahí, bueno, pues en todos estos años he seguido dando, y bueno, que también luego tú estás dando conferencias, damos, Mónica da muchas conferencias, también hacemos conferencias de 20 minutos, 30, 1 hora, pues por lo que es lo habitual, y ahí negociamos con el cliente cuál es el tipo de contenido, si está más orientado al storytelling, si está más orientado al diseño, a la venta o a la magia. Bueno, pues lo que nos pidan. Gonzalo, háblanos de los libros, porque tenemos 2 y cómo surgieron y sobre todo también cómo ha surgido el segundo, el de superhéroe, ¿no? Que es tan distinto del primero. Sí, pues el primer libro surgió porque me contactó Roger Domingo, que es el editor de Planeta, y me solicitó pues un libro sobre estos temas porque en aquella época ya, en el 2011, más o menos fue así, a principios de 2011, pues ya era bastante conocido el blog. La verdad que en español pues no había prácticamente nada dedicado exclusivamente a presentaciones. Entonces, pues bueno, es lógico que el blog pues se fuera haciendo conocido en el panorama editorial español, por lo menos en la editorial Alienta, Gestión 2000, Deusto, que son las que gestiona Roger, pues no había tampoco ningún libro de comunicación y me pidieron uno. Y eso a mí me vino de cine, porque yo estaba todavía dando, por decir, bandazos con el blog. Yo publicaba cosas, como te decía antes, un poco pues al azar, lo que me apetecía, o cosas que me preguntaba. Igual iba a un evento, veía algo que me llamaba la atención y escribía un post, ¿no? Sobre una entrada sobre ese tema. O alguien me hacía una consulta y entonces yo le respondía a esa persona y de paso decía, pues como esto seguro que le pasa a mucha gente, y escribía un post sobre ese tema. Pero ya te digo, no había así ninguna sistematización. Y el hecho de escribir el libro me ayudó a sentarme de verdad, a hacer mis mapas mentales. Bueno, yo estuve primero semanas haciendo mapas mentales. De hecho, tengo una entrada en la que publiqué fotos de todos los mapas que había hecho y luego el mapa final del libro, cómo quedó. Entonces, cuando yo ya tenía el mapa mental final del libro, ahí es cuando me senté a escribir. Que eso fue, pues ya más o menos por julio o agosto. Y estuve 3 meses de esos de locura, de los que no recomiendo a nadie, los fines de semana en casa ahí encerrado, escribiendo, todo el día casi dedicado full time, y así es como salió el libro, que primero tenía 450 páginas. Y se lo mandé a Roger y me dijo, ¿cómo que 450? Tiene que ser máximo 320. Y yo, ¿pero ahora qué hago con todo esto? Y entonces empecé a eliminar material del libro. Y eliminé, pues, como 130 páginas. Y, a ver, no es que el libro sufriera, simplemente
sobre todo lo que quité era la última parte, porque mira, yo el libro, y que en el fondo es lo que estructuramos igual los cursos y así, yo lo quise estructurar según el proceso mental que sigue una persona al hacer una presentación. Primero, ¿qué hace? Planifica, tiene una estrategia de comunicación, se para a pensar, a ver, pues, ¿quién es la audiencia? Bueno, es lo que debería hacer, que a veces no se hace, pero bueno, lo que debería hacer es, ¿quién es la audiencia? ¿Qué necesita? ¿Cómo le puedo aportar valor? ¿Cuál es el mensaje clave que le quiero comunicar? ¿Qué acción me gustaría inspirarles? Ya, esa es la parte más importante, ¿no? De cuánto tiempo dispongo, cuáles son los medios que tengo a mi alcance, luego en la presentación, ¿no? Pues si hay proyector, si hay wifi, si hay tal. Vale, pues una vez que has respondido todos esos interrogantes, pasamos a la siguiente fase, la estructura, de todo lo que yo puedo contar, que es infinito literalmente, selecciono las ideas clave que me ayuden a esta audiencia, transmitirle el mensaje en el tiempo asignado para inspirarle esta acción, etcétera, y luego lo tengo que ordenar. ¿Cuál es el patrón más interesante, etcétera, para que mi idea realmente llegue y la audiencia la pueda asimilar y poner en acción? Hecho eso, ¿qué vendría? Tercera fase. La parte del diseño. Hoy en día es típico que todas las presentaciones usen, pues yo qué sé, un PowerPoint, un Prezi, un Keynote. Es raro que ya la gente salga ahí a pelo, ¿no? A pecho descubierto. Siempre llevamos el PowerPoint. Bueno, pues hay que diseñarlo. ¿Cómo estructuro esas diapositivas? Ya tengo el contenido, el texto, pero ahora, ¿cómo lo muestro gráficamente? Bueno, pues esa sería la parte de diseño. Una vez que ya he creado las diapositivas, ahora vendría la cuarta fase, la exposición oral, que es cuando me pongo ahí delante de la audiencia y les cuento todo aquello que he preparado para inspirar ese deseo de actuar. Y después hay una fase más que, por así decir, cierra el círculo, que es el refinamiento, la autoevaluación, el feedback, etcétera. Bueno, pues cuando tuve que acortar el libro, lo que hice fue, dejé fuera esta parte de refinar, el cerrar el bucle. Dentro de la parte de exposición, yo siempre hablo primero del ensayo, hablo de responder preguntas, entonces muchas de estas cosas también se cayeron del libro, y bueno, y a lo largo del libro, pues había algunas secciones pues que tuve que ir quitando. Entonces me encontré con un material que era igualmente valioso. A ver, no es que eso no sirviera, pero que en ese momento, pues bueno, como tuve que cortar, preferí quitar secciones enteras a veces que picoteos de aquí y de allá, ¿no? Sí. Y por eso luego, un par de años después, surgió la idea de el superhéroe de las presentaciones. Bueno, el primer libro se llama El arte de presentar. Entonces, vamos a dar su breve referencia. Está publicado con la editorial Gestión 2000, que es un sello del Grupo Planeta. Del Grupo Planeta. Y bueno, pues, ¿cuántas ediciones van ya, Gonzalo? Pues apareció en el año 2012 y ahora mismo va por la 9ª edición. Para un libro de su especialidad. Sí, es un tocho, o sea, es un tratado. Yo lo digo, yo cuando lo comento con los clientes o con los alumnos digo, este es el tratado. La Biblia, pues aquí la tienes. Porque el superhéroe es bastante distinto. No tiene nada que ver. El superhéroe es otra historia. Aparte del material que dijiste que cayó del primer libro, del tratado, de la Biblia, que se las debe presentar, coméntanos, ¿cuál es el enfoque? Y porque es como te has dicho, no tiene nada que ver. Este libro surgió 3 años después del primero. Claro, durante esos 3 años yo estuve dando muchísimos cursos de formación. Estuve trabajando muy estrechamente con empresas multinacionales muy grandes en la parte de agencia. Estuve haciendo muchísimos coachings a directivos de estas grandes empresas. Y eso me aportó muchísimo conocimiento práctico que, por así decir, mejoraba la visión que yo tenía en el 2011 cuando escribí el primer libro. Y de alguna manera, el segundo es la destilación, la esencia del primero, junto con aquellas partes que vi la importancia radical que tenían y otras nuevas que luego añadí, que no estaban en mi mente cuando hice el primer libro, por lo cual es la destilación, no sé cómo... El consomé. Bueno, pues sí, podríamos decirlo así. Y luego, para hacerlo todavía más digerible, sí, ese consomé más asimilable, eso es. Lo presentamos en formato cómic. Vale, y cuando dices lo presentamos, me apetece introducir también a David Arroyo, que es el coautor. David se encargó, si no lo tengo mal entendido, de las ilustraciones, porque es un libro en formato cómic. Claro. Un superhéroe que se enfrenta a supervillanos en super batallas. A ver, como ya decía antes, yo he sido toda mi vida un friki de los cómics. Y resulta que David también. De hecho, nosotros, cuando nos conocimos,
entablamos conversación por el tema de los cómics. Eso fue en el primer encuentro cuando nos presentaron a David y a mí. Nuestro punto de contacto fue el cómic. Y a raíz de eso es como luego nos hicimos amigos. Y estamos ahora juntos también en esta aventura. De forma que dijimos, bueno, vamos a hacer un libro en formato cómic. Y yo hice el guión. Además, yo me compré una agendita, un cuaderno, en el cual yo hacía, pues como se hacen los guiones de cómics, los que yo había hecho tantas veces. Yo diseñaba, bosquejaba, vamos a decir, la página, hacíamos los dibujos muy, muy básicos de lo que yo quería ver. Y luego él ya hacía el arte final. Yo escribía los textos, él maquetaba las páginas, me dejaba las cajas, me daba mucha rabia, porque yo siempre escribía textos de 300 palabras y en las cajas que él me dejaba me cabían 100 palabras, ¿verdad? Y entonces yo tenía que ir metiendo tijera. Pero eso es maravilloso, porque a mí hay varias personas que me han dicho, hace poco una cliente de coaching que tuve, yo en los coaching siempre les regalo el libro del superhéroe, y una empezó a subrayar el libro y luego me dijo que lo dejó, porque decía, es que empecé a subrayar y me di cuenta que lo subrayaba todo. Claro. No había una sola frase superflua. Y esto yo se lo debo a David y a las cajitas esas pequeñitas que me dejaba. A ser conciso. Claro, porque yo igual escribía para cada página 300 palabras y él me dejaba solo espacio para 100. Claro, entonces, eso que hace una persona cuando subraya, que es quedarse con las frases esenciales y dejar las otras 200 palabras fuera, me obligó a mí a hacerlo. Entonces, el libro, cuando decía que es destilar la esencia, es que es en el sentido más literal. No hay una palabra superflua en ese libro. Y el formato lo hace, yo creo, también más atractivo. Más digerible. Es muy fresco. Yo no conozco... Metemos humor. No conozco ningún libro de comunicación que trate estos temas de esa manera. Como un cómic con superhéroes, además muy, muy conseguido, muy simpático. Es un perfecto regalo y es un perfecto destilado de la Biblia, del tratado, ¿no? Yo creo que son para dos tipos de lectores diferentes. Uno es el que quiere el detalle, una aproximación más científica a la disciplina. El otro es el que quiere el manual práctico, que yo lo voy a seguir capítulo a capítulo y voy a prepararme mi presentación para el mes que viene. Sí, yo por ejemplo, fíjate, yo diría que el primer libro lo escribió un científico con todo el rigor y el segundo libro lo escribió un amante de la comunicación que quiso divertirse. Eso es. Los libros se pueden encontrar en Amazon, pero también a través de nuestra web, ¿verdad? Sí, en nuestra web están enlazados a Amazon, Corte Inglés, Casa Libro, y están solo en las mejores librerías. Toma ya. FNAC, Corte Inglés, Casa de Libro y similar. Y por supuesto también los oyentes de Hispanoamérica que quieran encargarlos, pues a través de Amazon. A través de Amazon se puede, sí. Sin ningún problema. Muy bien, Gonzalo, a estas alturas del partido, ¿cómo definirías tú la misión actual? Y yo tengo una propuesta, luego veré si coincide con la tuya, del arte de presentar con la forma que tiene hoy en día, después de todo lo que hemos comentado, de cómo ha nacido y a lo que ha llegado a ser. Mira, la comunicación, yo no sé exactamente la palabra etimológicamente de dónde viene, pero a mí me recuerda mucho a común, comunión, poner en común. Por eso yo cada vez soy más consciente o más defensor de la idea de que aprender a comunicar mejor te ayuda a crear a tu alrededor un mundo mejor. Las empresas, cuando están creando sus productos, en teoría, tienen que hacerlo con una vocación de servicio a hacer más fácil la vida de sus clientes. ¿Cuál es el problema que nos encontramos en las empresas? Problemas de comunicación, que los directivos se ven limitados a la hora de comunicar con sus empleados. La propia empresa ve problemas de comunicación con sus propios clientes. En las personas, ahora vamos al nivel individual, los conflictos de pareja, conflictos de padres, hijos. Pero al final, ¿cuántos son meramente problemas de comunicación? Entonces, yo lo que me he dado cuenta y cada vez más es cuanto mejor comunicas, hasta cierto punto, mejor persona eres y más felicidad vas a poder crear a tu alrededor. Estoy empezando a ver ya, desde hace unos años, que la comunicación, el aprender a comunicar mejor es una vía, un camino de crecimiento interior y de automejora. Y esto a nivel individual y a nivel de empresa. Mi misión no tiene nada que ver con la suya, por lo que estoy viendo. Aquí se ve, lo bien compenetrados que estamos aquí los compañeros. Vamos cada uno por nuestra parte. No exageres. Porque efectivamente es una exageración. Si no, pues mal nos iría. Pero yo cuando voy a las empresas y doy los cursos y hago el coaching, yo siempre digo a los alumnos, esto es una revolución. Desde Arte de Presentar queremos revolucionar la manera en que se presentan en las empresas de este país. Porque, pues se ve una comunicación empresarial
editorial bastante ordinaria, vamos a decir, corriente, no deslumbra, no es especial, y aquí estamos para corregir eso, o por lo menos así es como lo veo yo. Pero la respuesta que nos ha dado Gonzalo, él ha hablado pues desde su corazón y desde quién es. Y ha sido muy sincero, porque, y ya vamos a enfilar el último tramo del podcast, algo de lo que yo quería hablar con él es de sus inclinaciones, de su afinidad, de su interés por el desarrollo personal. Y es hacia donde ha enfocado su respuesta, como os habéis dado cuenta. A él le interesa mucho la nutrición, el ejercicio, la espiritualidad. Es una persona francamente empeñada en desarrollarse como ser humano. La respuesta que nos ha dado pues iba por ahí. Habéis visto que el arte de presentar, la misión es el crecimiento personal. Muy bien. Ahora aprovecho ese guante. Gonzalo, el crecimiento personal, ¿cómo lo enfocas tú en tu vida? Porque sé que eres también muy metódico para eso y muy sistemático. Hablabas de la alimentación, nutrición. Esto es lo que llamo los 4 pilares de la salud. Que ya antes comentaba que desde niño yo estuve muy metido en el deporte y así. Y cuando me interesó este tema fue justo en quinto de GB. Tenía yo 10 años y mi padre había pasado por alguna feria de libros y me regaló un taco de cómics que había comprado ahí, de superhéroes. Yo hasta entonces solo había leído Mortadelo y Filemón, Zipizape, nunca había leído superhéroes. Y pasaste de ver al Mortadelo Spaghetti flaco al Superman Cachas y dijiste, ¡exacto! Quiero ser como él. Exacto, yo quiero ser así. Y entonces... Qué prosaico, qué trivial. Yo que pensaba que me iba a decir, esto es lo más trivial que me puedes haber contado. Pues, me has hecho polvo. Pues así fueron mis comienzos. Entonces... yo vi aquello y dije, pues yo me quiero poner así, como Superman, como Spiderman, como el Increíble Hulk, pues toda la pila de cómics que me compró. Y entonces les pedí a mis padres que me compraran unos tensores. Qué gracia. Esos tensores Salter que tenían unas gomas. Yo también los he tenido y los sigo usando. Pues me acuerdo que venían con un folletito con ejercicios. Sí. Entonces, bueno, pues yo por la noche me cogí los tensores, me hice todos los ejercicios del folleto. Y yo me miraba al espejo y decía, pues, qué raro, no estoy, yo pensaba que... ¿No noto nada? No noto nada. Decía, bueno, ya, seguro que esto es al día siguiente, ¿no? Entonces me acuerdo que me acosté, me levanté al día siguiente, me puse ante el espejo y qué decepción me dio porque no había funcionado. Lo único que tenía eran unas agujetas que me podía mover. Y entonces ahí es donde de verdad empecé a interesarme por el deporte. Bueno, pues yo desde muy pequeño pues jugaba baloncesto, hacía artes marciales, luego ya me metí en el mundo del culturismo y bueno, pues yo recuerdo también, mira, cuando estaba haciendo artes marciales, y esto así enlaza con otro tema que preguntabas, el gimnasio al que iba, en la recepción, tenía ahí unos sofás con una mesita baja y había un montón de revistas de artes marciales, el Budoka, Cinturón Negro... Sí, yo lo he leído también. También, sí, pues estas revistas. Y en alguna de ellas... recuerdo perfectamente, siempre aparecía un cuento zen o un cuento taoísta, en definitiva algo como de filosofía oriental. Y yo estaba justo en segundo U, tenía 15 años y aquello despertó muchísimo mi interés por la filosofía oriental. Y ahí es donde empecé a leer libros sobre taoísmo, sobre zen. Ahí es donde empecé a meditar. Luego ya cuando cumplí 18 años ya empecé a ir a retiros de meditación y cosas de esas. Y eso fue lo que despertó mi interés por otras formas de espiritualidad alejadas, muy diferentes, pues a la espiritualidad católica, ¿no? A lo que uno podía ver en su día a día. Yo, de hecho, yo he estudiado toda mi vida en La Salle, o sea, que era un colegio religioso, los jueves teníamos misa, o sea, que yo solo conocía eso. Y entonces para mí fue un descubrimiento brutal, o sea, algo absolutamente increíble porque no se parecía a nada de lo que yo había visto hasta entonces. Luego también, evidentemente, en el mundo del culturismo, yo empecé ya a levantar pesas y así, ahí la alimentación tiene una importancia capital. Y es cuando empecé a cuidar lo que comía. Yo hasta entonces comía sin conocimiento. Pues comer, pues hay que comer, comes lo que hay en tu casa, lo que te ponen en la mesa y punto. Y ahí es donde empecé a descubrir que hay macros, ¿no? Proteínas, grasas, hidratos, que no todas las calorías son iguales. No es lo mismo comerte 1000 calorías de donuts que 1000 calorías de pechuga de pavo con patata o arroz, ¿no? Y empecé a interesarme también por la nutrición. Y ahí es donde surgió ya todo ese interés por el movimiento, la alimentación, el descanso y la meditación o el mindfulness. Y yo ahora, de una manera muy resumida, ¿cuáles son esos 4 pilares? El primero de ellos, yo siempre digo, muévete.
no es tanto vete a un gimnasio, haz ejercicio, como salir a correr o tal, sino muévete a lo largo del día. El ser humano es un animal que ha evolucionado para el movimiento. Durante miles, cientos de miles de años, el ser humano, hay quien dice que tal como estamos nosotros hoy en día, existimos desde hace 250.000, medio millón de años, nos movíamos horas al día. Ahora estamos todo el día sentados en una silla. Eso tiene un impacto nefasto sobre nuestra salud. De manera que mi primer pilar es muévete. El segundo, come comida real. No voy a entrar aquí en dietas, en macros. Simplemente haz que tu alimentación sea lo más cercana posible al alimento sin procesar. A nivel personal, yo prácticamente solo como carne, pescado, huevos, frutas y verduras. Porque lo puedo comprar raw, o sea, crudo, eso, ¿no? Y luego ya me lo cocino. No me como los filetes crudos. Claro, no es un crudívoro. No soy ni crudívoro, nada. Yo la carne, las verduras, las cocino normalmente, las ensaladas no, la fruta no, pero trato de comer solo, única y exclusivamente materia prima. Y huyo tanto como puedo, que a veces no es fácil, de la comida procesada. Entonces yo no como o intento no comer nada que venga en una lata, que venga en una bolsa, que venga en un paquete, en una caja, todo a granel, ¿no? Deme carne, deme hígado, deme huevos, deme fruta. Y ese sería, para mí, ese pilar. Come comida real. Evita en lo que puedas la comida procesada. Podríamos entrar en detalles de macros, de dietas, otro pero día, no, otro día, otro programa. Y luego, en cuanto al tercer pilar, es el descanso. Descansa las horas que necesitas, cada vez dormimos menos. O sea, como cultura, como sociedad, hace un siglo poco más dormíamos hasta 12 horas diarias, luego bajó a 10, tal, y ahora estamos durmiendo en torno a las 6-7 horas como mucho. Eso también tiene un impacto muy negativo en tu salud, en la recuperación, tus niveles de estrés, etcétera. Entonces aquí, por abreviar, descansa. Ya podríamos dar también trucos, cosas, pero busca el descanso. Y el cuarto pilar, yo lo llamo directamente medita. Dedica, aparta todos los días, que menos que 10 minutitos. También lo puedes hacer luego desgranado a lo largo del día. Igual que el ejercicio, ¿no? Es mejor hacer media hora todos los días que el domingo darte una paliza de 3 horas y media. Por lo mismo con la meditación o estar más consciente, enfocar la atención. También es mejor estar 5 minutos aquí, 5 minutos allá y al final te puedes sacar 15, 20, 30 minutos al día, que no, por querer sacar un bloque de 30 minutos, al final nunca lo tienes y no haces nada, ¿no? Y medita, y sobre todo porque eso va a tener un impacto muy positivo en tu respiración, el control de la respiración, en tu control del pensamiento, el ser consciente de hacia dónde van tus pensamientos y tus emociones, y también en el control, bueno, más que control, en la autopercepción de tus sensaciones corporales. ¿Cómo está tu cuerpo en cada momento? ¿Qué sensaciones estás experimentando? Así que, en una palabra, cada uno de los pilares: muévete, come comida real, descansa y medita. Eso lo tienes en un artículo para los oyentes que estén interesados en el blog, se llama Los 4 pilares de la salud. Lo podemos poner en las notas del episodio. Eso irá en las notas del episodio. Bien, y ahora ya para terminar, hay otro de los aspectos que me gusta especialmente de ti y es tu capacidad de trabajo. Lo dije al principio, Gonzalo es una persona muy disciplinada, muy sistemática. Quizás es esa mente de ingeniero, ¿no?, que la aplica también a todos los procesos en los que divide su trabajo. Te gusta mucho la productividad, eres un experto también en eso. A ello le dedicaremos, si lo queréis, algún programa en especial donde nos cuente, pues, cómo lo hace, que es lo que todo el mundo queremos saber, cómo lo hace. Comenta un poquito cómo enfocas tu productividad personal. Vale, aquí como un anticipo de lo que podría ser un programa dedicado enteramente a la productividad, yo voy a dar lo que considero que es la herramienta más potente que yo conozco y uso sobre productividad. Esta herramienta es una palabra y solo tiene 2 letras. No. No puedes ser productivo hasta que empieces a utilizar la palabra no. Para mí, ser productivo es ser capaz de enfocarte en lo que es importante. ¿Qué es importante? Cuando tienes claras tus metas, todo aquello que te ayuda a acercarte a ellas. La vida está llena de distracciones, es muy fácil perder el foco, es muy fácil caer en esos cantos de sirena que van a hacer que te alejes del objetivo que te estás planteando. Por eso hay que decir no a muchas cosas. Pues por ponerte algún ejemplo, yo hace muchísimos años, cuando yo me marché de casa de mis padres, tenía 24 años, cuando terminé la carrera, desde entonces nunca he vuelto a ver la tele. Llevo más de 20 años sin ver la tele.
es decir no a esa distracción. La mayoría de la gente que yo conozco ve entre 2 y 4 horas diarias de televisión. Y luego dicen, ¿cómo sacas tiempo? Bueno, pues mira, las 4 horas que tú has pasado viendo la tele son las que podías haber pasado moviéndote, cocinando comida real, descansando, meditando y luego también trabajando en esos proyectos para los que nunca sacas tiempo. Del mismo modo, hay que saber decir no a otras muchas cosas que se te van presentando por el camino, que pueden parecer oportunidades, pero bueno, pues también hay que decir no, porque si a todo dices que sí, si te distraes con facilidad, pero no me refiero a distraerte porque estás trabajando en el ordenador y miras el móvil, no, me refiero a distraerte de tus objetivos prioritarios en la vida. Todo aquello que te saque del camino que te has trazado es improductividad. Entonces, como anticipo, lo dejaría limitado a usa la palabra no. Bueno, veis que esto es más zen imposible. Como dicen ahora, esto es el consomé del consomé, el destilado del destilado. Muy bien, pues Gonzalo, vamos a poner aquí el punto final a la entrevista, a la presentación del canal. Esto, como ya lo dijo Gonzalo al principio, es el primer episodio, el piloto si queréis, el episodio número 0 de nuestro podcast, El Arte de Presentar, que estará disponible en iVoox o iVoox, en iTunes, también estará en YouTube, estará en las plataformas habituales. Seguidnos desde ellas y si os ha gustado, acordaos de dejarnos una valoración positiva, una buena puntuación, la máxima si nos la hemos ganado. Y esperad con la frecuencia a la que nos comprometeremos, que pronto lo decidiremos, las nuevas entregas. Sabéis que toda la información de artículos y de productos y servicios de la compañía está en www.elartedepresentar.com, que es la página web corporativa. Y poco más. Nos podéis seguir también en Facebook, en Twitter. Ya es información que iremos dando poco a poco. En YouTube, sobre todo. Tenemos un canal de vídeos. Es chulísimo. No te lo pierdas. Que a partir de ahora esperamos encontrarnos con vosotros regularmente en las redes, en los canales que tenemos abiertos para tal efecto. Ya nos conocéis y estad preparados para lo que tenemos, que es, como dicen en inglés, es súper excitante. Por favor, no digamos eso nunca. Es emocionante, es ilusionante, pero no excitante. O por lo menos no en español, no se dice así. Muchas gracias, Luigi, por esta entrevista. Muchas gracias por haber iniciado de esta forma conversacional este primer episodio. A ti por la paciencia, las respuestas y por haber impulsado todo este proyecto que es tan bonito, tan bonito. Sobre todo, muchas gracias a ti, oyente, que has estado ahí escuchándonos con toda tu atención durante todo este tiempo. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Te invitamos a que sigas descubriendo nuevas formas de inspirar a los demás de la mano de grandes comunicadores aquí, en el podcast de El Arte de Presentar. Hasta pronto.